Hoy vamos a tratar un tema de matemática básica titulado Funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Vemos que en esta pantalla aparecen algunos conceptos subrayados en amarillo. ¿Por qué subrayo yo estos conceptos en amarillo? Porque es importante que el estudiante, siempre que va a iniciar un tema, maneje conceptos previos al tema que se esté tratando. En este caso, considero yo que estos son conceptos que el estudiante debe al menos manejar para entender lo que vamos a hablar. Tenemos el concepto de ángulo agudo, el concepto de triángulo rectángulo, el concepto de razón, cateto opuesto, y diríamos también cateto adyacente, y la hipotenusa. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo no es más que un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. Suponiendo que estas líneas son rectas, ¿verdad? Podemos graficar aquí dos semirrectas, una en dirección 0 grados y otra en dirección 90 grados. Y luego, estas dos rectas forman una apertura en su primer cuadrante, donde todos los ángulos que están contenidos dentro de esa apertura son ángulos agudos. Ángulos agudos. Este intervalo no incluye el valor de 0 grados ni el valor de 90 grados, puesto que estos ya serían ángulos que están delimitando cada uno de los cuadrantes. En conclusión, un ángulo agudo es un ángulo que está contenido entre 0 y 90 grados. Bien, cuando hablamos de triángulo rectángulo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo que contiene uno de sus ángulos con un valor de 90 grados, como es el caso del triángulo que tenemos acá. Tenemos un ángulo que mide 90 grados y por eso decimos que este triángulo es un triángulo rectángulo. Cualquier triángulo que cumpla con esa condición podemos llamarlo como triángulo rectángulo. Bien, seguimos con el concepto de razón. Cuando hablamos de razón nos estamos refiriendo a una división o un cociente. Por ejemplo, B sobre A. Esto no es más que una razón. Repito, cuando hablamos de razón estamos hablando de cociente o de división. Cuando hablamos de cateto opuesto o de cateto adyacente de un ángulo, nos estamos refiriendo a los catetos que forman el ángulo de 90 grados. Siempre nuestro ángulo de 90 grados va a ser formado por dos lados del triángulo rectángulo que tienen el nombre especial de catetos. En este caso, tenemos un cateto por este lado y tenemos otro cateto por este lado. Bien, entonces, ¿a qué llamamos cateto opuesto de un ángulo? Si suponemos que nuestro ángulo de interés es el ángulo B, entonces el cateto o el lado opuesto al ángulo B es el lado AC, este lado que se me forma acá. ¿Por qué ese lado es el lado opuesto al ángulo B? Porque por definición el lado opuesto de un ángulo es aquel lado que no forma parte del vértice de dicho ángulo, es decir, no forma dicho ángulo. Como el lado AC, ninguno de sus extremos coincide con el vértice B, entonces no forma el ángulo B y por tanto es el lado opuesto al ángulo B. En este caso,
el lado AC es un lado de longitud B, hemos llamado a la longitud del lado AC igual a B. Luego tenemos que el cateto adyacente del ángulo B, este es el cateto que sí forma parte del vértice del ángulo de interés, que en este caso es B. Entonces, nuestro cateto adyacente para el ángulo B es el lado AB, cuya longitud la hemos designado con la letra C. De modo que el cateto opuesto del ángulo B tiene longitud B y el cateto adyacente del ángulo B tiene una longitud de valor C. Luego, hablamos de lo que es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud. Podemos ver aquí en este triángulo, en el triángulo del ejemplo, donde la hipotenusa efectivamente es el lado de mayor longitud, pero además es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso, nuestra hipotenusa es el lado BC, al cual le hemos asignado una longitud de valor A minúscula. Y de este modo hemos hablado de cada uno de los conceptos que creemos que el estudiante debe conocer para entender el tema que vamos a tratar. Bien, empecemos entonces a definir lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las podemos definir en sentido general como las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. En este caso iniciamos con la definición del seno de un ángulo agudo, que es igual a la razón entre las longitudes del cateto opuesto y la hipotenusa. Ok, pero el cateto opuesto ¿a quién? En este caso nosotros tenemos dos ángulos agudos en el triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C. Vamos entonces a definir simultáneamente el seno de cada uno de ellos. Empecemos por definir el seno del ángulo B, que es igual a la longitud del lado AC, que en este caso es B, entre la hipotenusa, que corresponde al lado BC. Fíjense aquí que el seno del ángulo B, de este ángulo que tenemos acá, es igual a B sobre A, es decir, a el cociente de las longitudes del cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que es A. Y luego, el seno del ángulo C es igual a C sobre A. ¿Por qué C sobre A? Porque en este caso, C es el lado opuesto al ángulo C. Es el lado opuesto al ángulo C, dividido entre la hipotenusa. Tenemos ahora la definición del coseno de un ángulo agudo. Es igual a la razón entre las longitudes del cateto adyacente y la hipotenusa. Ya hemos definido previamente lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente y lo que es la hipotenusa. Por tanto, cada vez que nos refiramos a uno de estos términos, debemos saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como el coseno del ángulo B es igual a C, el coseno del ángulo B, que es este ángulo que tenemos aquí, es igual a C sobre A, es decir, a la longitud del cateto adyacente, que en este caso es AB, de longitud C. Esa longitud la dividimos entre la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa es BC, pero tiene una longitud A, entonces dividimos C entre A y eso nos da el coseno del ángulo B, que en este caso hemos llamado a los ángulos igual que como se denominan los vértices. Por eso
el vértice B determina el ángulo B. El vértice C determina el ángulo C y el vértice A determina el ángulo de 90 grados, que en este caso sería A también. Luego el coseno de C, de este ángulo que tenemos acá, el coseno de C es igual a la longitud de su cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente de C es B, porque es el lado que forma el vértice de dicho ángulo con la hipotenusa. En este caso dividimos la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa. Por eso el coseno de C es igual a B sobre A. Definimos ahora la tangente de un ángulo agudo. Como ya venimos diciendo, tenemos dos ángulos agudos y estamos definiendo sus razones trigonométricas o sus funciones trigonométricas simultáneamente. En este caso los ángulos son B y C, por lo que decimos que la tangente de B, de este ángulo que tenemos aquí, por definición es la razón entre las longitudes del cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya sabemos quiénes son el cateto opuesto de B y el cateto adyacente de B. Por tanto, dividimos la longitud del cateto opuesto, que en este caso es B, entre la longitud del cateto adyacente, que en este caso es C. Por tanto, la tangente del ángulo B es igual a B sobre C. En el caso de la tangente del ángulo C, dividimos a la longitud de su cateto opuesto, que en este caso es C, sobre la longitud de su cateto adyacente, que en este caso es B. Podemos observarlo aquí en la figura. El cateto opuesto de C es C minúscula, el cateto adyacente de C es B. Definimos también la cotangente de un ángulo agudo, que es la razón que existe entre las longitudes del cateto adyacente y el cateto opuesto. Fíjense que esta definición constituye la inversa de lo que es la definición de la tangente. Por tanto, las razones trigonométricas, o mejor dicho, la razón trigonométrica de la cotangente de un ángulo agudo nos dará un resultado inverso a la tangente de los ángulos agudos correspondientes. En este caso, la cotangente del ángulo B es igual a C sobre B. Fíjense que es lo inverso de la tangente del ángulo B. Y la cotangente del ángulo C es igual a B sobre C, que también es lo inverso de B sobre C. Pero esto podemos observarlo por su definición en el triángulo. La cotangente del ángulo B, que es este ángulo que tenemos aquí, es igual a la división de la longitud de su cateto adyacente, que es AB, entre la longitud de su cateto opuesto, que en este caso es AC, y tiene una longitud B. Este valor que está acá. La cotangente del ángulo C es igual a la longitud de su cateto adyacente, que es B, dividido entre la longitud de su cateto opuesto, que en este caso es C, que este es el lado que tenemos aquí, el lado AB, de longitud C. La secante de un ángulo agudo la definimos como la razón que existe entre las longitudes de la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? BC, de longitud A. ¿Y quién es el cateto adyacente? En este caso, para el ángulo B es C. Por tanto, para la secante del ángulo B es igual a A sobre C. La secante del ángulo C, en este caso, es A sobre B, ya que A es la longitud de la hipotenusa BC entre el cateto adyacente del ángulo C, que es B. Por eso secante de C es igual a A sobre B. Y la cosecante de un ángulo agudo es la razón que existe entre las longitudes de la hipotenusa y el cateto opuesto. Por definición, entonces, decimos que la cosecante del ángulo B es igual, en este caso tenemos el ángulo B, que es este que está acá, longitud de la hipotenusa dividida entre su cateto opuesto, que en este caso es B, sería A sobre B.
y la cosecante de C es igual a la longitud de la hipotenusa dividida entre la longitud de su cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo C, ya hemos dicho reiteradas veces que es este que está aquí, que tiene una longitud C. Por tanto, la cosecante de C es igual a A sobre C. Y de ese modo hemos definido las 6 razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, en este caso para ambos ángulos agudos, es decir, se han definido simultáneamente para ambos ángulos agudos.